Ahora les explicaremos los comandos de PC. Como en primer lugar tenemos inicio, que sirve para iniciar o finalizar un diagrama. Como segundo lugar tenemos escribir, que sirve para pedir una pequeña leyenda o un dato. El de entrada sirve para leer o capturar un dato. El proceso sirve para asignar una fórmula. Imprimir para sacar el resultado. Y la decisión, como ahí lo dice, para tomar una decisión. Y como último lugar tenemos el conector, que sirve para enlazar dos partes de un diagrama. A continuación, este es un ejemplo de los cuales se puede usar el diagrama de flujo en el PCI. Como bien dijo mi compañera, es el inicio que sirve para dar inicio a un programa o un diagrama de flujo. Aquí estamos dando o pidiendo un dato que sería el comando de escribir. Acá estamos capturando el dato que sería lo que se está pidiendo. Está pidiendo un lado y está dando como variable L. Aquí en el comando de proceso estamos ya asignando la fórmula que sería para sacar el área, que sería área igual a lado por lado. Y en el comando de imprimir ya sería como imprimir todo el resultado que sería el área es, y como la variable que tenemos aquí es la variable A, aquí también se pone para imprimirlo y ya nomás se cierra con el comando de inicio que sería lo más fino. Ahora este es un ejemplo de toma de decisión, que es otro de los diagramas de flujo que se usan mayormente en el PCI, que aquí, al igual que en el anterior, abrimos el diagrama con el comando de inicio, de ahí pedimos una variable que sería también la calificación. Aquí tenemos ya la variable en sí, que sería cali, y aquí este es el comando de toma de decisión que sirve para poner como tiene dos resultados. Si la calificación es mayor a 6, la calificación va a ser reprobatoria. Va a desplegar un texto que diga esto: la calificación es aprobatoria. Pero en cambio, si la calificación es menor a 6, la calificación va a mandar un mensaje que diga la calificación es reprobatoria. Esto sería lo que es la toma de decisión solo para unir como un programa en dos, se podría decir, y para que no tengas que hacer dos programas por si un dato te sale mal o algo así. Y aquí solo se conectan las dos respuestas para cerrarlo con el comando de inicio, que también se puede hacer para poner el fin al programa. Como primera demostración en PCInt tenemos una conversión de centímetros a metros. Del lado derecho del programa nos aparece una lista de comandos. En esa lista de comandos vamos a seleccionar escribir para pedir el dato que ya sabemos. En este caso vamos a pedir los centímetros a convertir. Después vamos a seleccionar el comando leer y escribiremos cm como abreviatura de centímetros. Como tercer paso vamos a seleccionar el comando asignar. En el recuadro que dice variable vamos a escribir m como abreviatura de metros, y en donde dice expresión pondremos la fórmula para calcular los metros, que sería cm de centímetros entre 100. Para poder después desplegar el resultado necesitamos seleccionar nuevamente el comando escribir. Borramos nuevamente el lista de expresiones y vamos a escribir entre comillas el valor en metros es. Al final, para desplegar finalmente el resultado, escribimos imprimir, ya que del lado de los comandos no aparece, entonces debemos ingresarlo manualmente. A un lado de imprimir sin comillas, así solamente vamos a escribir la variable que ya habíamos escrito anteriormente en la asignación de valores, que sería m. Por último, para verificar que nuestro programa esté bien, vamos a correrlo. En la barra de herramientas localizado en la parte superior vamos a seleccionar el recuadrito verde en forma de play y enseguida nos va a aparecer la ejecución del programa. Si bien ahora nos pide los centímetros, la equivalencia en centímetros a un metro es igual a 100, por ende vamos a colocar el valor de metros que nos debe demostrar es 1. Como vemos, el programa que hemos llevado a cabo está correcto. Ahora, como segundo ejemplo, les traemos el promedio de 3 números. Como primer comando vamos a seleccionar escribir y entre paréntesis vamos a poner nuestra leyenda, que en este caso sería dame los 3 números.
Seleccionamos el segundo comando, que sería leer, para colocar cada una de las variables. En este caso serían A, B y C. Para cada variable necesitamos el comando leer. Después, para desplegar la fórmula, vamos a seleccionar el comando asignar. En el lado izquierdo, en donde dice variable, vamos a escribir la variable que queremos saber, que en este caso sería el promedio, pero es una abreviación, entonces ponemos P. Del lado derecho vamos a desplegar la fórmula para sacar el promedio de 3 números, que sería A más B más C, entre paréntesis, entre 3. Después seleccionamos el comando si y entonces. En expresión lógica vamos a poner P mayor a 6. Después eliminamos acciones por verdadero, seleccionamos el comando escribir y entre comillas pondremos el promedio es, solo que aquí yo me equivoqué un poquito. Después, para imprimir el promedio final, vamos a poner el comando imprimir, que del lado derecho no viene, pero de igual manera lo puedes escribir y el programa te lo despliega perfectamente. Vamos a poner imprimir P y debajo seleccionamos el comando escribir, entre comillas escribiremos la calificación es aprobatoria, dado que el promedio es mayor a 6. Enseguida, debajo de si no, vamos a seleccionar el comando escribir y entre comillas escribiremos nuevamente el promedio es. Y como ya les había dicho anteriormente, vamos a escribir manualmente el comando imprimir y ponemos de igual manera la variable P. Debajo seleccionamos el comando escribir y entre paréntesis vamos a poner la calificación es reprobatoria. Y así, ya terminado nuestro código, vamos a correr el programa. Aquí, como vemos en pantalla, ya nos abrió el programa perfectamente y vamos a escribir los 3 números. En este caso yo pondré 9, 5 y 5. Y como ya les mostré, lo que va a hacer el programa es sumar los 3 números y dividirlos entre 3. Como promedio nos da 6.3 y la calificación es aprobatoria. El lenguaje es una aplicación el cual tiene un código específico, lo cual la máquina entiende o traduce esas palabras reservadas al lenguaje codificado para generar el programa. Ahora les mostraremos los comandos no lógicos que se utilizarían en el lenguaje C, que sería el console runtime, que es más, se utiliza solo para cuando quieres poner algún texto, por decir, quieres pedir algo. Un ejemplo sería, quieres pedir la edad de alguien, pondrías este comando, entre comillas, pones lo que sería la leyenda que quieres que aparezca en ese recuadro o en ese texto, se podría decir. Y también si funciona para imprimir, se puede decir, un resultado o algo que ya tiene 5 comillas. El console runtime tiene muchas funciones, pero en esta ocasión solo lo usamos cuando al final de un programa ya lo terminamos y este es el último comando que se utiliza. Se utiliza para que se quede, cuando le des la corrida, cuando termine ya el programa, se utiliza para que se quede en la pantalla todo plasmado y no se quite, porque si no pones este comando, al momento de dar la corrida, el programa se te abre, se cierra porque la computadora no capta que te tiene que quedar pegado para que tú lo puedas leer. El float y el int son dos comandos parecidos, porque el float es cuando un número puede poner decimales, que sería 1.5, 1.6, tiene esa función. En cambio el int es para números enteros. Estos dos se utilizan para declarar variables. Una variable podría ser x y y para formar una suma. Puedes poner float si en la variable tendrá punto decimal, y int si no quieres que tenga punto decimal para que el programa no se pueda como dañar. Para que estos dos funcionen bien, tienes que saber qué datos quieres usar. Estas dos diagonales se utilizan solo para los comentarios. Puedes poner, para saber de quién es el programa, puedes poner un comentario diciendo hecho por, no sé, mi nombre es Marco Cárdenas. Y esto es para separar los programas. Abres uno de estos y es un programa diferente, porque gracias a esto, que sería el if, hay muchas formas de uso. El if sería para tomar decisiones. Si un número, puedes poner un menú de opciones y un número, pues sí, la primera opción sería suma, y se utiliza para saber si es suma o si es otra cosa.
y gracias a esto se pueden separar los programas. Es lo que adentro de abres una llave y te salen todos los programas, pero cuando la cierras es otro programa diferente aparte. Y esos serían los comentarios que, bueno, los comandos que utilizamos mayormente en lenguaje C. Ahora el programa que vamos a realizar va a ser simplemente para un despliegue de datos, una muestra de datos en pantalla. Como primer comando vamos a escribir console.writeLine, la verdad tengo malísima pronunciación, pero entre paréntesis y comillas vamos a poner programa de ejemplo. En el segundo renglón vamos a escribir nuevamente console.writeLine, entre paréntesis y comillas vamos a escribir la leyenda, que en este caso va a ser para mostrarles cómo utilizar el Visual Studio. En el tercer renglón nuevamente vamos a escribir console.writeLine, que este comando, como ya saben, nos sirve para desplegar los datos que aparecerán en pantalla. Entre paréntesis y comillas vamos a escribir lugar de nacimiento. Este programa sirve para desplegar los datos y se queden perfectamente en pantalla. Simplemente es para que se den una idea de cómo utilizar el Visual Studio y puedan ustedes llevar a cabo sus programas. Y aquí ya como vemos tenemos diferentes datos que nos va a desplegar. Obviamente ustedes deben de llenarlos. Principalmente yo solo estoy poniendo aquí las leyendas, pero sin los datos correctamente ingresados. Ok, ya para finalizar el programa y que lo pueda leer, vamos a escribir console.readLine. Esto es para que el programa, a la hora de desplegar los datos, si no ponemos este comando, entonces lo único que va a hacer el programa es flashear la información. O sea, la va a flashear y se va a volver a cerrar. No se va a quedar en pantalla porque no le estás escribiendo el comando que le dice al programa, o sea, que es algo que las personas van a leer, que necesita que se quede en pantalla. Entonces nosotros ingresamos aquí console.readLine, dos paréntesis y punto y coma y final. Yo en este caso tengo mi Visual Studio en inglés, pero ustedes de igual manera lo pueden tener en español y puede decir algo así como comenzar o algo así. Entonces seleccionamos el comando e inmediatamente el programa se nos muestra en pantalla. Pero aquí ya tenemos el programa y como ven nos desplegó los datos perfectamente. El programa no se cerró y pues aquí tenemos lo que dice programa de ejemplo y para el programa que sirve para mostrar cómo utilizar Visual Studio, los datos que deberían de ingresar ustedes y que de igual manera los debe desplegar perfectamente el programa. Y pues sí, espero que hayan entendido un poquito de esto y si no, pues de igual manera les tenemos más adelante otro ejemplo. Este segundo ejemplo en lenguaje C de Visual Studio lo vamos a hacer con el comando if. ¿Qué es if? If es un comando para desplegar en un solo programa distintas opciones. Como primer paso vamos a escribir la variable que vamos a utilizar a lo largo del programa, que en este caso es OPC. Después de eso vamos a desplegar nuestro menú de opciones. Nosotros solamente tenemos 3. Todas estas se van a escribir en console.writeLine. Después vamos a escribir nuestro console.readLine para que nos lea el programa, porque es importante poner este comando. Si no ponemos este comando, el programa lo único que va a hacer es mostrarnos la información como flash e inmediatamente cerrarse. O sea, no nos va a permitir leerlo. Por eso es muy importante este comando, no se debe de olvidar. Después vamos a poner nuestro if, que sería nuestra primera opción, y entre paréntesis pondremos OPC, que es nuestra principal variable, igual a 1. ¿Qué quiere decir igual a 1? Que cuando nosotros ejecutemos el programa nos va a pedir una opción. Nosotros inmediatamente al ingresar el 1 nos va a mandar a la primera opción. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a desplegar la leyenda y nos va a aplicar la fórmula que nosotros colocamos en este primer bloque de opciones. Después vamos a abrir paréntesis. Ojo que paréntesis es muy importante también, porque eso significa que estamos abriendo un bloque de opción. Al momento donde nosotros no poner estas llaves al inicio de cada pequeño programa, por decirlo así, lo único que va a hacer es que escribamos lo que escribamos, nos va a mostrar eso y nos va a pedir los datos que nosotros le digamos al programa, pero
Al momento de que nosotros tengamos más opciones, únicamente nos va a desplegar la primera opción. Las otras dos se van a invalidar, así que es muy importante que abras y cierres llaves en el principio y en el término de cada bloque. Pues lo de las opciones son variables, dependiendo de las opciones que tú tengas va a variar OPC igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de las opciones que tú tengas, pero sí hay que respetar lo que son las llavecitas, el console read line, porque si no ahí es donde principalmente vamos a tener problemas y el programa pues no nos va a abrir correctamente. En el segundo o en el tercer o en el cuarto o en el quinto, dependiendo de las opciones que tú tengas, los comandos son exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar son las pequeñas leyendas, las variables, que en este caso las escribimos en float. Por ejemplo, aquí en la primera opción o en la segunda o en la tercera, yo utilicé las mismas variables, pero dependientemente ustedes pueden usar otro tipo de variables diferentes para cada bloque de programa. Y pues nada, son los mismos comandos: console.writeLine, console.readLine. Eso es lo mismo. Y pues ahora sí que son, hablando problemas matemáticos, las fórmulas obviamente van a ser diferentes, pero lo demás es prácticamente lo mismo. Está muy fácil, solo es cuestión de entenderle bien y de echarle ganas.